como que está viendo que puede empezar a perder el control de su propia vida porque va a empezar a depender demasiado de la otra persona. Y ahí, antes de que todo eso empiece a suceder, el evitativo empieza a conectar con su miedo y va a buscar formas de desactivación inconsciente, todo esto absolutamente inconsciente. Pero, ¿cuándo se le activa sus miedos, su tal? En cualquier situación y en cualquier momento. Recomendación poco sana. A un evitativo hay que darle caña, hay que empujarlo al abismo. Depende. A malas, bueno, este salió fallido, el otro, a ver, así. Y vas probando. Sí, Alguno va a ser como Marianne, que aguante la presión, aguante la presión hasta que pase lo que pasó entre nosotros. Seguro que te ha pasado. Todo parece ir sobre rueda, la conexión es increíble y de repente, sin previo aviso, esa persona se apaga. Empieza a tardar en contestar, pone excusas para no verte o simplemente sientes que hay un muro entre los dos. Y tu cabeza no para. ¿Qué he hecho mal? ¿He dicho algo que le ha molestado? ¿Ya no le gusto? La realidad es mucho más compleja y tiene que ver con lo que pasa dentro de ellos. En el video anterior descubrimos que el evitativo sí te quiere, pero hoy vamos a ir un paso más allá. ¿Por qué se aleja precisamente cuando mejor están? Hoy vamos a entrar en la mente de un evitativo cuando siente que las cosas se vuelven reales. Vamos a entender ese miedo que los paraliza y lo más importante, voy a decirte qué puedes hacer tú para no perder la cabeza en el proceso. Bienvenidos a Proyecto en Blanco, un podcast más. Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper encantado con esta serie que estamos llevando a cabo. Recuerden, van a ser 8 capítulos intensos, 2 semanales, así que si no viste el primero, volvé para atrás para poder seguir todo el hilo y entender mucho mejor todo esto. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, vamos a entrar en esa mente evitativa. Bueno, para los que no nos conozcan, yo soy Marianne, él es Sebas. Somos una pareja, llevamos más de 15 años juntos y hace unos pocos años descubrimos que teníamos estilos de apego opuestos. Por eso toda nuestra relación fue muy sufrida, muy complicada, muy tormentosa, como muchos de los que estáis aquí ya sabéis. Y queremos que a vosotros no os pase lo mismo, que podéis descubrir esto mucho antes y que podéis empezar a trabajar en vosotros mismos, que luego vais a ver que es muy fácil entenderse. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar del tirón. También recuerden que estamos basando todo esto en lo que nos consultan, en lo que la gente nos pide, necesita saber, en lo que nos encontramos en las sesiones. Así que seguimos escarbando en todo esto del evitativo ansioso, ¿no? Estos bucles. Marianne, ¿cuándo suele empezar a activarse el miedo del evitativo? Porque muchas veces el ansioso piensa, pero si todo iba bien. Sí, efectivamente el evitativo se le puede activar su miedo, ¿no? O sea, su evitación, por eso hablamos de miedos, por 2 motivos que son bastante diferentes. Uno, como la mayoría ya sabe, es en los conflictos. O sea, cuando una persona evitativa entra en una relación de pareja, entra con la expectativa de que todo va a ser perfecto, todo va a ser maravilloso, al principio es todo de ensueño, la relación es perfecta, todo bien, pero evidentemente en algún momento de ese proceso va... ¿Eso quién? El evitativo. ¿Seguro? Hablo del evitativo. El evitativo entra a la relación pensando que va a ser todo hermoso, perfecto Sí, y no sé qué. Sí. Bueno. Es su idealización. Él tiene una idea de lo que es una relación de pareja y cree que eso es lo que va a encontrar, ¿no? O sea, para él tener una relación de pareja buena es que no hayan conflictos, que no hayan discrepancias, que no hayan reclamos, que el otro sea feliz, que todo funcione así fácilmente. Claro, en su mente, para el evitativo las relaciones deben de ser así, perfectas, sin problemas. Sí, fáciles. Sí, pero ¿entra a la relación creyendo de que va a ser todo perfecto? Esa es mi duda. Sí. En un principio sí. Evidentemente, cuando ya lleva varias relaciones fallidas, es muy posible que ya entre con miedo directamente, ¿no?
o haya tenido un desengaño amoroso anterior, le hayan traicionado, haya tenido una relación complicada. Entonces, desde ahí ya va a entrar con un miedo muy activado, ¿no? O sea, ya va a entrar con una desconfianza intrínseca porque es lo que ha aprendido en el amor, que el amor es difícil, es complicado y es como muy imposible. Y entonces va a entrar desde ahí. Pero de normal, o sea, una persona evitativa que se ha educado de esa manera, que tiene ese estilo de apego, pero que en su interior está el relacionarse, el encontrar la persona de tu vida, el amor para toda la vida, sí, entra con esa perspectiva. Bien. Bueno, entonces, ¿cuándo comienza a activarse un poco Vale, pues, esa evitación, el miedo? Entonces, puede ser en dos casos. Uno, en el que la relación empieza a complicarse un poco, a volverse un poco más pesada, tiene que dar más explicaciones, tiene que como estar muy pendiente de la otra persona, empieza a notar que la relación se le va un poco de las manos, que el otro le reclama, empieza como a sentir que esto se está complicando, esto no... como que le empieza a agobiar. Y ahí empieza como a activarse esa evitación, ¿no? Como que, no sé, que se están complicando las cosas, básicamente, muy, muy sutil. Y la segunda opción que le puede también surgir esos miedos es cuando ve que la relación se empieza a poner demasiado intensa, demasiado profunda, demasiado íntima. Como que está viendo que puede empezar a perder el control de su propia vida porque va a empezar a depender demasiado de la otra persona. Y ahí, antes de que todo eso empiece a suceder, el evitativo empieza a conectar con su miedo y va a buscar formas de desactivación inconsciente, todo esto absolutamente inconsciente, para no entregarse totalmente. Básicamente todos los caminos llevan a Roma. Sí, por eso es tan difícil tener una relación satisfactoria, o sea con una ¿cuándo... persona con un apego inseguro. Sí. Pero ¿cuándo se le activa sus miedos, su tal? En cualquier situación y en cualquier momento. Sí, tendría que darse la opción de una persona muy consciente, muy evitativa. Entre evitativos, sí, se puede dar la relación, pero también pues, tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero bueno, sí, se podría dar esa relación. Pero para que fuera perfecta y satisfactoria, como se le imagina el evitativo, tendría que ser una persona, pues eso, muy segura de sí misma, que le dé esa libertad que el evitativo necesita, que sea feliz, que sea un poco, bueno, pues esa idealización, ¿no? Que tiene el evitativo, que sabemos que es algo complicado, pero sé que hay gente que también consigue eso. Ahí el evitativo es cuando empieza como a entregarse sin miedo, con el tiempo, con la paciencia y viendo que la otra persona sigue ahí, que lo acepta, que lo quiere, se va abriendo. Y el evitativo no llega a ser tan evitativo, sino que simplemente puede tener rasgos evitativos porque es un poco su naturaleza, pero puede ir experimentando que el amor no es peligroso, que el amor es seguro y ahí encontrarse una persona bastante entregada, ¿no? Bien, bueno. Esta te la voy a dejar pasar un poco, no voy a ir siempre a escarbar tanto, bueno, pero sí, está bien. Cuando, bueno, volvamos un poco al principio de nuestra relación, ¿no? Cuando te comenzaste digamos, a poner más evitativa, ¿cómo vivías cuando sentías que quizás yo me acercaba demasiado emocionalmente? Porque, claro, en nuestro caso fue muy de golpe todo. Nos conocimos y a los pocos días, semanas, ya estábamos saliendo y al mes, por ahí casi viviendo juntos, sí. Casi. Pero también por tu insistencia, ¿no? O sea, me refiero, no es que yo no quisiera, evidentemente, porque si no hubiera querido no hubiera entrado ahí.
Pero también entiendo que si tú no hubieras sido tan con esas ganas de que fuera todo ya y no vamos a vivir juntos y todo, yo seguramente hubiera ido mucho más lento y igual se hubiera alargado al año, ¿no? Por ejemplo. Pero en tu caso era como que estaba todo ahí ya tan disponible, tú ya querías y tal, que fuiste un poco como sacándome eso, porque no era algo que yo te dijera, ay, sí, vamos a vivir juntos, sino que se iba dando y me ibas enredando ahí con tu tela de araña. Recomendación poco sana. A un evitativo hay que darle caña, hay que empujarlo al abismo. Depende. A malas, bueno, este salió fallido, el otro, a ver, así. Y vas probando. Sí, Alguno va a ser como Marianne, que aguante la presión, aguante la presión hasta que pase lo que pasó entre nosotros. Sí, un poco fue así. Es que claro, es que si te sentás a esperar a que el evitativo esté preparado, a que el evitativo no sé qué, al evitativo no sé cuántos, pasa eso. Meses, años, ¿con cuántas personas? Porque no fue un caso aislado. Yo que hace por lo menos 3 años que estamos hablando con gente en las sesiones y me suena más de una vez hablar con personas que nos cuentan que están en una relación con un evitativo hace años, o sea, años, y en el que aún la relación no es formal. O que sí, que no es formal ni mucho menos. No sé. Conforme yo me sentía en mi caso, yo creo que con el tiempo se habría dado todo de forma más natural y yo me hubiera sentido mucho más cómoda. Pero precisamente por un poco esa insistencia, esa presión, es lo que te digo, yo no estaba acostumbrada ni siquiera en mi entorno, ni siquiera en mi entorno de amistades, las parejas eran así. O sea, nosotros un poco éramos todos igualitos, ¿vale? Entonces, encontrar a alguien en ese sentido, yo ya no sabía si era porque eras argentino, no sabía si era porque estabas un poco... Estaba loco. No loco, sino como quizás fingiendo, ¿no? O sea, no puede ser que me quiera tanto, que lo quiera todo ya, que sea tan así, tan entregado, no, casi no nos conocemos, ¿no? A mí no sé, no me cuadraba, no estaba acostumbrada a eso. Entonces, por un lado, lo que puede parecer muy bonito y muy romántico de tu parte, y es verdad, o sea, que bonito, ¿no? Que una persona se enamore y se entregue así, genial. Pero a mí como que no me cuadraba. Y eso me hacía desconfiar. Por lo tanto, yo me dejaba querer, pero a la vez estaba siempre como muy alerta de a ver cuándo me la va a pegar, a ver cuándo me voy a pegar el chasco. Bueno, me dejaba querer, entre comillas. Sí, me dejaba querer. Al principio me dejaba querer. Me dejaba querer, pero seguramente siempre con esa desconfianza, ¿no? Siempre, seguramente no. Sí. Entonces, claro, era, no, vente ya y quédate y tráete la ropa. No, sí, vale, voy, pero... No, pero no tampoco sé. fue tan así. Sí, o sea, nosotros al mes, Sebas vivía solo, completamente, sí. Y yo pasaba demasiado tiempo con él. Y entonces llegó un momento que ya era de, bueno, pues sí. O sea, como que de pronto ya nos vimos viviendo juntos y todo fue como muy rápido, ¿no? No me acuerdo el tiempo, pero bueno, yo sé que en cosa de 2-3 meses se dio todo muy, muy súper rápido. Y sobre todo por esto. A lo que voy... ¿Qué era para mí? ¿Cómo percibía yo eso? Claro, ¿cómo lo vivías? Pues ¿Por qué me disperses? ¿Política? Era raro, no era algo que yo quisiera, no era algo que a mí me... O sea, supongo que en el fondo sí que me gustaba y me atraía y me llamaba la atención y quería creerlo y quería confiar en eso, pero a la vez no me cuadraba mucho. Y luego, por otro lado, es que Sebas, no sé si le pasará a todos los ansiosos, no creo, porque Sebas es muy especial, y además es Géminis, tú tienes como 2 caras muy, muy drásticas, ¿no? O sea, igual que puede ser súper amoroso y maravilloso, puede ser súper odioso y súper fastidioso. Yo siempre lo digo, yo voy a todos lados con buenos días, por favor, muchas gracias, pero no me escupas la cara, porque reacciono. Sí, es verdad, es muy así. Entonces, claro, para mí era algo que también me desequilibraba bastante, porque... Claro, entre que yo era bastante empecé a actuar así con esa desconfianza, él es bastante sensible, persona altamente sensible o persona altamente sensitiva, los PAS.
seguramente él aún percibía mucho más todo, ¿no? O sea, mis pequeñas sutilezas él las sentía muy magnificadas. Incluso detectaría cosas antes de que yo las pudiera expresar, ¿no? Entonces era siempre como demasiado intenso, demasiado fuerte, demasiado tal, estábamos súper enamorados y había un montón de pasión, o era, no sé, me voy, me cojo la maleta, no te vuelvo a ver, o él me voy a Argentina y no me vas a ver nunca más. O sea, era todo tan drástico cuando habían problemas que era demasiado intenso. Entonces, para mí, eso fue muy cargoso, muy pesado, no sé. Sí, yo lo sentí, sí, no sé, muy fuerte. No, yo estaba acostumbrada a vivir una estabilidad, una vida muy tranquila, muy rutinaria, todo muy así en orden, y viniste tú y empezaste a removerme todo. Recuerden que siempre hablamos, ¿no?, de en el mundo animal cómo suelen reaccionar ante el peligro los animales, ¿no? Están los animales que luchan, se defienden, luego están los que huyen y luego están los que se paralizan. Marianne era de las que se paralizaban. Está el evitativo que huye, el que se paraliza, y bueno, y nosotros los más ansiosos, los que luchamos y peleamos, ¿no? Pero sí, Marianne era puramente la que se paralizaba. Sí, ahora que lo dices es verdad. Me acuerdo 1000 veces de estar hablando, preguntarle algo y Marianne parecía catatónica. Y yo, pero ¿me querés contestar? ¿Me podés decir algo? Y espera que estoy pensando. Y 30 segundos después. Sí, es verdad. De todas las reacciones yo me bloqueo, me paralizo. Me puede pasar contigo, me puede pasar ante un peligro. O sea, no puedo actuar, me bloqueo. Y entonces yo pensaba, claro, y entonces estas idas y venidas que teníamos, porque yo recuerdo 1000 veces, o sea, haberme cogido las cosas y haberme ido a casa de mi madre, pero muchísimas, ¿no? ¿Por qué ocurría eso? Y era más bien porque tú me echabas al final, ¿no? O sea, llegaba un momento que intentaba discutir, hablar, pelear, y yo llegaba un momento que ya no sabía qué más decir ni qué más hacer. Era así. Comenzábamos una discusión. Marianne no respondía, no nada, y yo cada vez más intenso. Al final le terminaba, claro, ella como parecía que me ignoraba lo que le estaba preguntando o lo que sea. Entonces al final yo llegaba a la pregunta de ¿qué querés entonces? ¿Querés que lo dejemos? Claro. ¿Okay? Bueno, no sé. Claro, sé. Y yo, claro, sus respuestas como que me confirmaban que sí. Yo le terminaba diciendo, entonces andate. Claro. Bueno, me voy. Y yo me iba, o sea, exacto. O sea, yo, exacto, en ese sentido nunca luchaba, ¿no? No, si es que no me quiero ir. O sea, ahora podría tener un diálogo así, ahora podría conectar con lo que yo siento, lo que tal. Pero en esos momentos era todo tan bloqueo que no puedes ni pensar. Y al final te dicen, no, pues vete. Y tú dices, pues sí, pues me voy, ¿no? Y ya está. Y luego como que en la distancia recapacitábamos un poco, porque en realidad ninguno de los dos quería romper. Bueno, recapacitar. No recapacitábamos, simplemente volvíamos a pegarnos. Claro. Y cuando no sucedía eso, que simplemente se bloqueaba, se paralizaba, después era 3 días de mirarme con cara de odio y de asco. Antes de seguir, quiero hacer una pausa muy breve dentro de todo esto que estamos hablando hoy. Porque si lo que te está pasando en este tipo de relaciones te está removiendo por dentro, no es algo que solo se resuelva escuchando un podcast. De hecho, muchas de las personas que nos escuchan ya han entendido perfectamente lo que les pasa. Pero cuando vuelven a su vida real, cuando se activan emocionalmente, vuelven exactamente al mismo punto que antes. Y eso no es falta de comprensión, es falta de práctica emocional real. Por eso hemos creado un espacio específico que se llama Reconecta. No es un curso teórico más, es un proceso donde trabajas justo esto que te estamos hablando hoy. Cómo dejar de reaccionar desde la ansiedad, cómo salir de ese enganche emocional con este tipo de vínculos y cómo empezar a construir una seguridad interna para no depender de nadie más. No necesitas estar peor para empezar. De hecho, normalmente es justo al revés.
es cuando empiezas a ver lo que te pasa con claridad, cuanto más sentido tiene hacerlo. Si esto que te estamos hablando hoy te está tocando y sientes que no quieres seguir repitiendo esos mismos patrones una y otra vez, puedes echarle un vistazo al enlace que tienes aquí abajo y ahora sí, seguimos con el episodio. Y yo decirle que ¿por qué me miraba así? ¿Cómo? Yo no te miro así. Pero sí, era una mirada de asco, de odio tremendo. Yo no era consciente para nada de esa mirada, pero evidentemente tenía muchas cosas reprimidas y estaban ahí. Y luego en las discusiones fuertes sí, es verdad que a veces salía, ¿no? Todo eso. Te recuerdo que en todos nuestros videos en la descripción tienen el enlace a nuestra web para el que necesite y quiera comenzar a sanar su apego inseguro, porque esto ya no es el ansioso, el evitativo. Gracias a Dios, hace mucho tiempo hemos comenzado a hablar con muchísimas personas evitativas que comenzaron a hacer un trabajo muy profundo en sí mismo y es realmente hermoso ver que no se cumple lo que mucha gente piensa, que el evitativo nunca va a cambiar. No, hay muchísimos evitativos que están trabajando en sí mismos, están experimentando cosas que en su vida experimentaron y están sanando. Así como el ansioso puede sanar, que también hay muchos ansiosos que no quieren cambiar, porque todo comienza con un despertar. No se trata que uno quiera o no quiera. Es cuando ya estés cansado realmente de sufrir, de vivir como vivías, ¿no? Entonces, bueno, ahí abajo les dejamos siempre el enlace a nuestra web, échenle un vistazo y bueno, vamos a continuar. ¿Qué señales pueden indicar que una persona evitativa se está activando porque siente demasiada cercanía? Sí, bueno, ahí vas Muchas. a empezar, sí, pues todas las consecuencias, ¿no?, que tiene. Pues vas a notarlo que después, por ejemplo, de un tiempo de intimidad o de haber pasado mucho tiempo, un fin de semana juntos o algo un poquito fuera de lo normal, ¿no? O sea, algo un poco más intenso, algo un poquito más especial, tú vas a notar que después necesita como un poco de espacio, necesita distanciarse, ¿no? Eso es algo bastante normal, no hay que preocuparse. Un evitativo necesita eso, ¿no? Porque está como demasiado cargado y tiene que reposar todo eso. Luego, evidentemente, también cuando baja un poco la intensidad, pues vas a notar que pues si antes os veíais todos los días o cada 2 días, pues igual ahora es 2 veces a la semana o como que de alguna manera vas a notar que se está como alejando, ¿no? O que se encierra en sí mismo, no te comparte nada, está como, no sé, raro, abstraído, ¿no? Como tú dices. Al final son estas cosas que a ti que lo empiezas a notar diferente, que empiezas a notar que está raro, que le preguntas y no te sabe decir qué está pasando. Es un poco porque se ha empezado a activar su evitación y ni siquiera él sabe muy bien qué pasa, ¿no? Pues si no te podría explicar. Sí. A ver, hay muchos casos que comenzaron la relación y iba todo bien. Aparentemente entre uno y el otro no pasó nada, no hubo una discusión, no nada, pero el evitativo, pum, se activó, ¿no? Suele suceder también eso mucho. No necesariamente tiene que ser por un problema en la pareja. También. Solemos encontrarnos con casos porque, no sé, mucho estrés en el trabajo, problemas con familiares o cosas externas. Alguna enfermedad que no se atreve a compartir y lo lleva en silencio. Exacto. Y claro, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final el evitativo como bloquea lo que está sintiendo, lo que está viviendo, llega a un punto de acumulación de estrés, de ansiedad, que ya no identifica, no sabe bien por qué está raro. De hecho, ni él se cree que está raro, ¿no? Y nos encontramos muchos casos de esos. Luego, no sé, también puedes notar que cosas que antes se hablaba de futuro, que tenéis conversaciones, ¿no? De pues que cuando nos casemos o cuando tengamos hijos o todas estas cosas, ¿no? Que es súper
así súper romántico, todo es súper bonito, y de pronto pues esas cosas ya no las empieza a hablar o las evita o te dice, no, hombre, pero bueno, para eso aún queda mucho, ¿no? O como que va un poco ya entrando en... Sí, esas conversaciones, en nuestro caso no fue así. Y lo lanzo como pregunta, que me lo dejen ahí en los comentarios. El evitativo no suele iniciar esas conversaciones, estoy convencidísimo. Por lo menos en nuestro caso no era así. El que las iniciaba siempre era yo. De futuro, de ideas, de viajes, de esto, lo otro, lo que sea, siempre yo. Sí que me acompañabas muchas veces en, ay, sí, estaría bien, no sé qué. Después a nosotros nos pasaba que días después o semanas o lo que sea, yo venía con esa idea hacer la realidad. Hacer la realidad y Mariam, no, yo nunca te he dicho eso, o yo nunca te he dicho que ahora quiera eso, o lo que sea. Pero el evitativo no inicia esas conversaciones. No, es verdad. Por naturaleza no lo va a hacer, pero sí que lo va a pensar. Sí. Seguramente esas ilusiones, esos sueños que tiene, si se da el momento y surge este tipo de conversaciones, sobre todo más si es al principio, que todavía como que no hay ese compromiso profundo, se puede sentir libre de expresarlo así, pero también se lo toma como un juego, ¿no? Es como, venga, vamos a hablar de cosas que... Venga, pide 3 deseos, ¿qué te gustaría que pasara, no? Y como, sí, me gustaría, pero como que lo ves como un imposible, ¿no? O algo así. No es que lo hable, no es que lo crea así literalmente, pero pienso que cuando un evitativo fantasea y habla de futuro, lo habla un poco así como si fuera algo que cree que no va a suceder. Entonces, el día que ve que eso puede hacerse una realidad... Como que no quiere hacerse ilusiones, ¿no? Exacto. Sí, porque es mientras sea un sueño, mientras lo tenga en mi cabeza, lo puedo disfrutar. Pero quizás el día que eso se haga realidad y luego fracase, o sea un chasco, o me deje, o cualquier miedo que le entre al evitativo, pues ya se le deshincha, ¿no? Entonces como que prefiere, no sé, como lo típico, cuando dices, si tienes un sueño... no lo cuentes, porque si lo cuentas, como que ya no se cumple, ¿no? O el deseo, sí. Cuando pides un deseo. Un poco es esa sensación. Sí, puede ser que, bueno, puede ser, no, estoy seguro, que les pase mucho eso, ese miedo a ilusionarse. O sea, es una mezcla de cosas, ¿no? Miedo justamente a sufrir, miedo a que lo traicionen, miedo a que tal le falle, no sé qué. Por eso... no se permiten ilusionarse y expresarlo. Sí, es que es muy curioso. Yo no sé, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, yo entiendo que las personas que viven en ansiedad lo tienen que pasar muy mal, porque el sentimiento de ansiedad yo no lo he vivido constantemente, pero sí he pasado fases de sentir ansiedad y se pasa muy mal. Pero, ¿cómo te diría yo? Creo que el evitativo, el miedo... Ay, ¿cómo le explico? No sé yo siento que es algo como muy difícil de pasar. Me cuesta hablar de emociones, ¿ves? Me cuesta ponerle palabras. No sé cómo explicarte. Es como si fuera algo insoportable para nosotros. O sea, yo me imagino sufriendo y no puedo. Yo creo que me acabo suicidando primero. Sí, es como para mí el sentir sufrimiento... y es más un miedo irracional. Seguramente por algo que pasó en mi infancia, por emociones negativas que sentí, que lo viví tan mal que no quiero repetir esas emociones. Entonces mi cerebro lo único que busca es protegerme de todo eso. Pero yo te digo, solo la sensación de una desilusión, un chasco, un engaño, una traición, un rechazo, todas esas emociones tan negativas... es que le voy a dar la vuelta, o sea, ahora ya no, ¿vale? Pero inconscientemente antes eres capaz de, no sé cómo explicarte, mira. Bueno, a día de hoy nos sigue diciendo a nosotros que si un día pasa algo, una catástrofe, una invasión alienígena o no sé qué mierdas, que nosotros hagamos marcha, que ella se rinde, se queda y se acabó. Sí, porque no quiero sufrir, es como no puedo con el sufrimiento. Entonces mi cerebro siempre me va a llevar a buscar, no sé,
justificaciones, excusas para no conectar. Muy feo. Si un ansioso nota que el evitativo se está alejando, está empezando a evitar, ¿no? Pero no sabemos qué es justamente eso, ¿no? La evitación. ¿Qué suele hacer mal el ansioso en ese caso? Pues lo que no funciona nunca, que es el perseguir, la lucha, el no soltar, el reclamar, el controlar. Con un evitativo, cuanto más hagas eso, si está activado, más se va a alejar porque necesita espacio. Entonces, si el ansioso está haciendo, el evitativo va a tener que alejarse porque no puede respirar, se asfixia, no me dejan. La palabra de acoso, ¿cuántas veces sale la palabra de... Me llegó a decir que hasta se sentía acosado, cuando el ansioso o la otra parte está diciendo, pues no hice nada del otro mundo. Imagínate cómo siente un evitativo cuando está pidiendo espacio y no se le está dando. Y no es que lo pida, porque no sabe pedirlo, ni siquiera sabe qué le pasa. Porque cuando tú ya te puedes comunicar, le puedes decir a tu pareja, mira, dame un rato que me voy, que me estoy agobiando y tal. Y el ansioso ya se queda tan ancho diciendo, venga, está gestionando sus emociones, qué bien, que luego vamos a hablar, ¿no? Pero claro, cuando no sabemos qué está pasando y tú quieres saber y quieres preguntar y quieres interesarte y el otro más feo se está portando, ¿no? Porque más frío, menos te contesta, más agresivo se pone, más... Entonces, claro, más daño te causa. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el evitativo y el ansioso ya no conecta con esa ansiedad, sino que entiende un poco que es su manera de gestionar las cosas, se relaja y suelta, pues ahí le va a dar ese espacio que el evitativo necesita y después seguramente por naturaleza el evitativo vuelva, ¿no? Pero precisamente hace todo lo contrario, que es esa lucha, esa pelea, ese querer hacer. Sí, al final, como explicamos muchísimas veces, ¿no? Somos energías y la energía del ansioso suele abarcar mucho porque queremos respuestas, queremos solución, Y claro, la del evitativo es esconderse, huir o bloquearse. Entonces al final nos encontramos con la energía del ansioso y la del evitativo cada vez más chiquita, más bloqueada. Sí. Nosotros obviamente no nos damos cuenta, ¿no? Y hasta que el ansioso no haga su trabajo, su cambio de mente, le es muy difícil también el no estar encima, el no... Claro, porque está actuando también desde su modo supervivencia. Claro. O sea, está absorbido por, ¿cómo se dice? Secuestrado por su amígdala, que es esa parte del cerebro que te lleva a luchar, ¿no? O sea, a defenderte, a sobrevivir. Entonces, también es algo incontrolable. Te puedes dar cuenta a posteriori o cuando ya estás haciendo este trabajo que antes de que se active ya te empiezas a conocer, ¿no? Pero en esos momentos que tampoco se sienta culpable el ansioso porque simplemente está actuando desde sus mismos miedos. ¿Qué puede hacer un ansioso para sostener un poco esas situaciones si todavía el ansioso no está en su trabajo profundo, ¿no? En entender y experimentar el soltar y todo esto? Pero, ¿qué puede hacer? Bueno, en primer lugar, un poco lo que creo que ya están haciendo, ¿no? Cuando vienen a este tipo de información, que es un poco conocer cómo funciona un evitativo, y esto les causa mucho alivio, porque ya entienden que es lo que necesita un evitativo en estos casos, ¿no? Pero básicamente, cuando lo entiendes, ya también tu sistema nervioso también se relaja, porque entiendes que es mucho más productivo quedarte quieto, que el evitativo ya hará también su parte, también hará su trabajo y también te va a demostrar de alguna manera que sigue ahí, que te quiere y que también puede gestionar a veces los problemas. Y básicamente aprovechar ese tiempo para centrarse en sí mismo y empezar a trabajarse. Regularse, ¿no? Uno mismo. Claro. ¿Quieres comentarte un poquito más cómo funciona? ¿Cómo puede trabajar un ansioso esos momentos de ansiedad? ¿No?
No, los voy a dejar con la ansiedad y reserven una sesión conmigo y les explico. Sí, pero básicamente es eso. Tiene que aprender a soltar un poco el control de ese momento. O sea, que no está en sus manos, no tiene el poder, solo tiene el poder de gestionarse a sí mismo. Entonces, lo mejor que puede hacer en esos momentos es esa energía que está poniendo hacia afuera con el otro, que la traiga a sí mismo y que aprenda pues a gestionarse, a respirar, a calmarse, a confiar, a aprovechar para mirarse a sí mismo, para no abandonarse a sí mismo, coger esa fuerza para cuando luego vuelva el ex evitativo pueda hablar con autoridad, pueda hablar con seguridad y se puedan llegar a arreglos, ¿no? Bien. Bueno, la última, y esta me encanta, porque esta se puede ver de distintas maneras, ¿no? ¿Cómo puede alguien saber si está ante una persona evitativa con la cual se puede trabajar, se puede construir una relación en la roca y no en la arena, o con un evitativo donde no hay nada que hacer? Y digo que esta es interesante porque en algún podcast profundizamos mucho, ¿no?, en ¿es evitativo o falta de interés? La gente quiere saber eso, ¿es evitativo o falta de interés? Esto va más enfocado a ¿es evitativo? Sí. Pero ¿vale la pena? ¿Será que podemos trabajar juntos nuestros sistemas de apego? ¿Será que podemos sanar juntos? ¿O es un evitativo que no? Sí. Pues mira, hay un vídeo muy interesante que hicimos hace un tiempo que habla de los niveles de conciencia de un evitativo, ¿vale? No es lo mismo un evitativo que piensa que no le pasa nada, que está todo perfecto con su vida, que además tiene una vida perfecta y maravillosa y que el único problema que tiene es tener una pareja ansiosa, a una persona que ya, no sé, la ha luchado, la ha peleado, sabe que algo le pasa, ha intentado trabajar, ha ido a terapia, ha querido hacer algo. No sabe muy bien, el problema es que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Pero sí que hay en su interior como un llamado a decir, no, las cosas pueden ser diferentes. Yo no quiero ser así, yo no me quiero comportar así. Yo creo que sería un poco esa parte, ¿no? O sea, desde luego, el que esté en el nivel más bajo, que es el que a mí no me pasa nada, pues ya está. Si tú le has planteado esto a tu pareja, ves que no hay por dónde cogerlo, no te digo que en algún momento de su vida se dé cuenta y quiera trabajar en sí mismo, y sí, pero está como muy verde. Pero si ya hay una persona que ya, no sé, habéis repetido esto muchas veces, o él mismo te ha hecho ya algún comentario de, no, yo sé que en mi infancia, mis padres... ¿Hay algo en él que le está llamando a decir sí? ¿Hay algo ahí? Bueno, por lo menos intentar transmitir todo lo que se pueda, ¿no? Tal cual. Yo esto lo llevo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que todos somos ignorantes en muchas cosas, pero que está el ignorante que no sabe, pero se interesa y quiere aprender, y el ignorante que no quiere saber. Y ese es el peor de todos. No quiero decir que el evitativo sea ese, ¿no? Porque esto va de conciencia, simplemente de un despertar, de alguna manera, y ser consciente. Pero es verdad, buscando, digamos, señales en una pareja evitativa, muy fácil. Si estás con el evitativo que de entrada a él no le pasa nada y todos los problemas son tuyos, con ese te va a costar muchísimo que se comience a reconocer, que comience a aceptar que también tiene un mundo emocional y que tiene cosas que sanar. Con ese te va a ser casi imposible. Pero el que lo hace como el culo, pero de alguna manera le pone onda, de alguna manera intenta, por muy torpe que lo haga, ese quiere. Todavía no sabe cómo, todavía está en pañales, sí, todo lo que quieras. Pero podés identificarlo un poco de esa manera, ¿no? Todos somos ignorantes en muchísimas cosas. Tenemos que encontrar o identificar eso, ¿no? El ignorante que quiere saber, quiere aprender, o el ignorante que
que no le importa, que no quiere. Con ese mucho cuidado. Pues efectivamente, para todo eso hemos creado la comunidad de Reconecta, donde tenemos ahí ya un grupo de personas que están trabajando en sus apegos. Hay de todo, hay evitativos, hay ansiosos, hay desorganizados, o sea, da igual porque la raíz es la misma. Al final el origen es el mismo y cuando empezamos a sanar esa raíz, todo lo demás empieza a florecer, todo lo demás empieza a fluir. Y bueno, para el que esté interesado, el que ya esté en ese nivel de conciencia que diga, sí, yo me hago cargo de mi vida y quiero cambiar y quiero vivir mejor, bueno, no os perdáis la oportunidad, ahí abajo tenéis toda la información y si simplemente queréis consultas, tenéis dudas de, oye, no sé si mi pareja es evitativa o no sé qué pasa, no sé cómo actuar o acabamos de romper y no sé muy bien cómo actuar, cualquier duda que tengas, también en las consultorías nosotros os ayudamos en todo lo que necesitéis.